Museos de México Legendario. Una serie radiofónica en la que aprenderás el valor de vivir la experiencia de conocer los museos y la labor por resguardar parte del legado de la humanidad. Museos de México Legendario. Hola, muy buenas tardes, yo soy Marlene Logo y estás en Museos de México Legendario. El día de hoy vamos a hablar sobre las exposiciones fotográficas y qué mejor que con un ejemplo, y esta es la exposición fotográfica Abstracciones, que se presentará próximamente el 27 de noviembre de forma virtual en el Foro Contigo América. Y para ello hemos invitado al fotógrafo mexicano Francisco Caviedes. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en Museos de México Legendario. No, muchas gracias por la invitación. Antes de iniciar toda la parte de hablar de la exposición, me gustaría que nos platicaras antes de iniciar esta charla, ¿cuál es tu formación? ¿A qué te dedicas? Yo soy parte del personal académico de la Universidad Nacional Autónoma de México. Yo trabajo como técnico académico en el Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnología, donde soy el coordinador de la unidad de medios audiovisuales. Ahí lo que hacemos es registro fotográfico y videográfico de las cosas importantes del ICAT. Parte de mi trabajo es hacer fotografía de producto y cosas por el estilo, y también un poco las reseñas y documentales y mantener un registro de la historia visual del instituto. Y en mis tiempos libres me dedico a la fotografía de autor, claro. En algunas entrevistas que te han realizado, tú te consideras un aprendiz de fotógrafo. Sí. ¿De dónde surge esta inquietud por la fotografía y pues tu interés por el arte fotográfico? El asunto del arte y de la expresión artística, pues me viene de la familia, ¿no? Mi padre, José Caviedes, era un pintor de óleo. Entonces toda mi infancia, mi hermana y yo íbamos a cada rato, no salíamos de Bellas Artes ni de el Museo Nacional de Arte y el de Arte Moderno, que por cierto mi papá detestaba. El truco es que pensando yo en dibujar y cosas por el estilo, bueno, los pinceles y las pinturas estaban ahí, pues descubrimos que yo era daltónico, entonces se volvió mucho más complicado. Yo agarré la fotografía en la Facultad de Ciencias cuando estaba estudiando biología, porque ahí era como tradicional, ¿no? Que todo el mundo usaba, o sea, hacía fotografía y buceo. Entonces, bueno, también agarré la fotografía ahí. La fotografía entonces era análoga. Yo tenía una Zenit, una cámara rusa con un lente 40 milímetros, y nos divertíamos mucho fotografiando hojitas y cosas por el estilo, hasta que una tarde pasó un desastre. Andábamos en Tepoztlán y en una celda del convento hicimos una fotografía, otro amigo y yo, en donde la celda tenía una sola entrada de luz. Entonces agarramos polvo y lo tiramos al aire, hicimos un desastre para sacar luz con volumen. Sacamos los tiros, etcétera, etcétera, regresamos a la facultad y resulta con que teníamos un cuarto negro que era común a todos, ¿no? Era el cuarto de los estudiantes. Cuando empecé a revelar mi rollo, me doy cuenta de que algún idiota, y ahí sí disculpe la expresión, pero sí tiene que haber sido un idiota, había mezclado el fijador con el revelador. Entonces me echó a perder el rollo. Y después de haber pasado tanto tiempo revisando estas cosas para sacar estas fotos, la verdad es que sí sentí que era... Me habló la Virgen en realidad y decidí que estas cosas hasta que yo no tuviera forma de controlar un revelado, no iba a poder hacer fotografía como yo quería. Pasó el tiempo, yo salí de ahí, me fui a otros lados, estuve en biomédicas, estuve en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Ahí empezaron a aparecer las cámaras digitales. Y por razones personales de otro índole que no tienen que ver con la cultura visual, me compré una cámara digital y empecé a sacar fotografías de lo que pasaba, incluido circo, eventos de belly dance, donde me dejaban pasar con la cámara, allí iba. Entonces también decidí que a mí la fotografía que más me interesaba en realidad era la fotografía de cuerpo, y empecé a comprar de a poco el equipo que hace el estudio, ¿no? Luces, telones, etcétera, etcétera. Y sí, me metí en colectivos, particularmente de body painting, donde los fotógrafos éramos el registro. Y ahí empecé a hacer contacto con chicas que modelaban, etcétera, etcétera. Y de ahí para el Real, pues empecé a tener cosas que hacer en la casa. Entonces, en realidad, mi casa, renuncié a tener una casa, de hecho, así que se puede decir que yo vivo en mi estudio. La sala y el comedor son un estudio de fotografía y duermo en un cuarto. Por lo menos una vez a la semana, alguna de las chicas la contrato, hacemos fotografía, y lo que hago es seguir
utilizando tanto en el proceso de adquirir técnica como en el de expresar cosas. Y así es como empecé. Y llevo 10 años haciendo eso. En esta experiencia que tú nos cuentas sobre el hacer, a mí me inquieta mucho ahorita que me estoy imaginando tu casa, que dices que ya no es casa, sino que ahora es un estudio. Sí. ¿Tú nos pudieras describir, si fuera posible, para que las personas nos imaginemos más? ¿Tú me podrías describir alguna de las obras que tú tienes guardadas o que las tienes ahí, de las que a ti más te gusten y que tú creas que a las personas que te estamos escuchando, que nos puedas envolver con esa narrativa o con lo que tú tienes describiéndonos en tu lenguaje fotográfico? ¿Cuál sería una de tus piezas favoritas? Mi grupo favorito es lo que se va a exponer en Contigo América. Es una serie, yo le llamo abstracciones, porque es una situación de alto contraste en la cual 3 modelos distintas tienen estos bodies, estos que se ponen las chicas y que son en realidad como mallas de hilitos o cuadritos. Lo que hace estas mallas es que le da forma y dinamismo a la forma de las piernas. Entonces, buena parte de la exposición son estas piernas en alto contraste sobre fondo negro. Todo es blanco y negro con un tono amarillillo. El truco de eso estaba yo tratando no de despersonalizar las cosas, sino hacer un poco más difícil la interpretación de la foto. La primera serie que hice esto fue más o menos accidental. Estábamos 3 fotógrafos y llegó la modelo y dijo, oye, tengo mucho frío, ¿me puedo poner esto? Y dijimos, sí, bueno, póntelo. Y empecé a hacer fotos con eso y me enamoré, porque van a verla, si van a la exposición, es un cuerpo que corren líneas por todos lados, pero son las que delinean el volumen del cuerpo. Y solo teníamos una luz, entonces se volvió, lo que yo digo, más íntimo, pero también más abstracto, porque si no te fijas bien, pierdes dónde está el cuerpo y hay una bola de líneas que se mueven de repente. Si tienes problemas con la vista, se te mueve todo. La idea de esto era utilizar el cuerpo de ellas con las suavidades que tiene el cuerpo de una mujer, por eso son mujeres, delineadas por las mallas, haciendo formas que resultan abstractas al final. O sea, así se ve un poco el fondo, si quieres, un poco el telón, pero las posiciones de las piernas, que son piernas cruzadas, de gente de pie, enfocadas y encuadradas de una manera particular, te dan formas que son a veces hasta como un caleidoscopio. Y esa parte me interesa muchísimo, porque es la forma humana mostrándose como inhumana de alguna manera, sin dejar de ser ellas, sin dejar que se note que es. Y eso a mí me encanta. La idea de estas cosas es que yo propongo una figura. Yo tengo en la fotografía una figura, que es el resultado de la presencia del estudio. Construyo una foto y esa foto para mí significa algo. Pero el que la vea se la va a apropiar de otra manera, que es lo que pasa con el arte abstracto. Cada quien ve una pieza abstracta y entiende de primeras vistas lo que él puede. En términos psicológicos, él construye una historia, fabrica lo que no está, si encuentra la forma de lo que es, acaba fabricando lo que no está. Y eso es lo que me encanta, porque cada quien va a fabricar una parte de la foto que la hace suya de él. Y eso a mí me parece que es sensacional, porque en el mundo donde las fotografías pululan por todos lados, algo que te detenga la vista 10 segundos para tratar de averiguar qué es, y que tú vayas a hacer esta apofenia, en la cual, que así se llama este proceso por el cual le das forma a las cosas que no entiendes, la fabricas tú, pero la fabrica cada quien según su psique. Entonces, de alguna manera, yo propongo una forma, hago mi mejor esfuerzo por plasmarla tan abstracta como es posible y que la otra persona se dedique a darle sentido. Hay una foto que son las piernas que se ven en perspectiva en picada, o sea, de arriba hacia abajo, que un amigo mío me decía, es que estás haciendo arquitectura, ¿no? Estos se ven como las torres de un edificio. Y yo cuando la volví a ver dije, no, es que él está inventando las torres del edificio, lo cual es maravilloso, ¿no? Porque él ya reflejó su idea, ya está haciendo las cosas. Entonces, para él, por ejemplo, esto se parece más a la arquitectura que a la fotografía de estudio, ¿no? Y eso es algo que me encanta, que la gente vea y tome de esa foto lo que quiera, la haga suya, se la lleve y es más difícil que la olvide. O por lo menos durante ese instante le causa una percepción que la va a recordar más que si hubiera visto un objeto que entendiera de primera instancia. Claro, habrá gente que no lo entienda y habrá gente que no le quiera hacer el esfuerzo. Y eso es normal también. Pero pues como decía Heidegger, ¿no? El silencio también es un juicio. Al final de cuentas, pues tú haces paisajes con el cuerpo humano, es una técnica. ¿Cómo poder explicarla? Bueno, es muy fácil. Tienes el cuerpo de alguien, chico, chica o cosa, no importa que sea, en una posición en la que el encuadre funciona como un paisaje más que como una fotografía de persona. ¿Cómo es un paisaje? Es una
toma abierta en donde tú tienes protuberancias en algún lado que causan sentido, que son montañas, que son árboles, y si tú ves las formas, pues son formas que cruzan unas con las otras. Cuando tú haces bodyscaping, lo que haces es que tomas el cuerpo de tu sujeto y lo encuadras en esos sentidos, o sea, siempre son casi de ángulo abierto, ¿no? O sea, de ángulo grande, aunque no lo sea, pero la sensación que te da al final es esa, y lo que vas viendo son procesos sinuosos que recuerdan montañas, por eso le dicen bodyscaping, porque al final lo que estás haciendo es un paisaje. ¿A partir de qué? No es a partir de árboles y no es a partir de montañas, es a partir de las redondeces de un cuerpo. Esto que estamos viendo acá, que abstracciones, viene también mezclado con eso, porque yo soy fan de esto, de hacer bodyscaping, en donde tú tienes partes del cuerpo que están tan centradas que las sacas de contexto, y sin el contexto el cuerpo no tiene sentido. Y eso es lo que aprovechas para hacer esto. Lo pasas de ser un cuerpo desnudo a volverlo un cerro en el horizonte. Y esa es un poco la idea del bodyscaping. Usualmente te apoyas mucho en la luz. Como hacer bodyscaping tiene un problema técnico importante, me gustó mucho, porque una de las cosas que me gusta de la fotografía es el reto técnico. Cómo iluminas, cómo encuadras, cómo expones. Al final, cómo revelas, el revelado digital sigue siendo un revelado, y eso te permite a ti situar paisajes, formas, etcétera, etcétera. Dependiendo de qué es lo que quieras hacer, pues usas una técnica o la otra. Pero la forma de iluminar un bodyscaping, por ejemplo, es de una sola luz volteada a 45 grados por atrás, sobre fondo negro. Mantener el fondo negro es un problema, que la luz quede encuadrada, que la chica o el chico no se muevan, que estés viendo que la perspectiva sea siempre de paisaje. Es una cosa que es muy interesante en el momento de la creación, en el momento en que lo estás haciendo. Ya después lo ves y claro, te emociona ver que te salió o que no te salió, lo cual siempre es un riesgo. Ahora que lo explicas, me parece que es un trabajo pues que también al espectador, como tú lo dices, no es contar historias, tú eso es lo que menos a ti te interesa, mostrar el arte y mostrar esa técnica que a ti te gusta y que a ti te apasiona. Ya la historia ya es de cada uno y de quien la vea la fotografía. Sí he hecho y de repente me sale, ¿no? Cuando no estoy, yo voy mucho a sesiones colectivas para no perder la práctica. Cuando no hay modelo, te vas de sección colectiva y ahí acabas haciendo historias. Y es divertido, pero el problema de una historia es que se vende fácil. Tienes un punto de entrada, un punto de salida, tienes 6 o 7 fotos que son una trayectoria de esa historia. A veces esa historia pues no tiene un final feliz o algo interesante, sino que se vuelve una secuencia. Un perro corriendo, 2 chicas en la calle, lo que sea. El truco de esta es que en cada foto tú tienes la posibilidad de armar esa historia. Tú como usuario de la foto, tú el que percibe la foto, tiene ocasión de que cada fotografía puede ser una historia personal y distinta la una de la otra. Mira, te voy a poner un ejemplo que a mí me parece sensacional porque venía de otro cuate, es un filósofo que fue maestro mío. Estábamos hablando de una fotografía de un cuate que se apellida Disnot, que es muy famosa, se llama El Beso, que son 2 chicos en los 50, en Francia, en París, dándose un beso. Y la bronca es que durante algunos años ha habido la cosa de saber si había sido una fotografía que él captó en la calle o era un par de modelos, ¿no? La verdad es que eran un par de modelos. Eso ya ha quedado claro con la historia. Pero a este hombre, cuando le dije, no, es que creo que son modelos, decía, no, pero ¿cómo crees? La historia es estos 2 chicos en medio de la ocupación alemana. Ya había inventado un rollo atrás, que había inventado una historia de amor vanguardista fuera del sistema nazi, cuando la fotografía está hecha en 48, pero él no lo sabía. Cuando me di cuenta de eso, decidí no romperle más la imagen, entonces dije, bueno, sí tienes razón, porque yo creo que sí es triste cuando te rompen la ilusión, pero él ya había armado esa historia que había llevado ya hasta los nazis y no sé qué, y la resistencia y cuánta cosa. Creo que tenía más de novelero que de filósofo ese hombre, pero bueno. El caso es que me pareció sensacional cómo se había llevado la fotografía, la había hecho tan íntimamente suya, que contaba una historia que era completamente fuera de foco. Y ese es el poder de una sola imagen. Entonces, cuando haces series o cosas así como eventos en donde pasan historias que van una tras otra, pues sí es bonito, pero estás dictando demasiado. Aquí cada imagen puede ser una historia particular. Puedes entender algo o no entenderlo, pero de todos modos te gusta o no te gusta. Y eso es lo que resulta fundamental, ¿no? A mí no me parece que la fotografía sea... La fotografía primero es para mí. La foto me tiene que gustar a mí. Pero si alguien más llega y hace una percepción de esa imagen con su propia historia a partir de su propio bagaje cultural, histórico, etcétera, pues bienvenido, porque entonces lo que hizo fue volverse copartícipe en la foto.
y al final en la fabricación de la foto, porque la foto guardada en un archivo de computadora o colgada de una pared pues es tan inútil como los pies del pez, pero cuando alguien ya se lleva un cacho que va a recordar, y a lo mejor un día hasta la quiere y se la lleva y se la regalo o lo que sea, pero se vuelve parte de él. Y eso es más importante que contar una historia. Justamente lo que nos ofrece la exposición de abstracciones, que a mí me gustaría que me hablaras un poco más de esta exposición. Vamos a ir a un corte y ya regresamos con más de esta plática con el fotógrafo mexicano Francisco Caviedes, que además de hablarnos de ese interesante tema de la fotografía y esta técnica body part. Hablar de salud no se trata solo de tener un cuerpo sano, sino también un equilibrio mental, emocional y espiritual. A esto se le llama el arte de sanar. Una serie radiofónica creada para ti que buscas nuevas alternativas. Itzy Dafne te invita todos los lunes a las 12 del día en tu programa El Arte de Sanar, México Legendario, la puerta a la cultura. Museos de México Legendario. Una serie radiofónica en la que aprenderás el valor de vivir la experiencia de conocer los museos y la labor por resguardar parte del legado de la humanidad. Museos de México Legendario. Ya regresamos, estás en Museos de México Legendario, yo soy Marlene Logo y el día de hoy estamos hablando sobre el arte abstracto, la fotografía y desde luego la experiencia de nuestro invitado Francisco Caviedes. Nuevamente muchas gracias por estar aquí con nosotros. Pues aquí estamos muy contentos. En esta exposición que nos estás presentando, que esas abstracciones que próximamente se estará presentando, nos estuviste hablando de una técnica que justamente es hacer paisajes con el cuerpo, pero en abstracciones, ¿qué técnica usas? En realidad esto cae más en partes del cuerpo, aunque es un poco la mezcla, porque también está fabricando historias como de paisaje. Pero sí, yo creo que si alguien fuera más o menos oficialista, diría que esto es body parts. O sea, no está todo el cuerpo, son solamente partes del cuerpo lo que está representado, y esas partes del cuerpo están dispuestas de una manera en particular. En este caso en particular, bueno, tienen bodies, que son estas mallas que se ponen las chicas, que cubren básicamente todo el cuerpo, tienen diferentes formas, entonces esas formas te ayudan a darle volumen al cuerpo. Y la iluminación que yo uso, que usualmente es una o dos luces sobre fondo oscuro, que te permite es realzar el volumen y dar sensaciones de movimiento en la figura. Curiosamente en esto, evidentemente no aparecen ni rostros, ni, bueno, la cabeza para nada, pero la idea de esto es enredarte en la idea de ver, por ejemplo, piernas, de ver, por ejemplo, pedazos del cuerpo, etcétera, etcétera, en esta iluminación que hacen que pierdan un poco el contexto. Como la foto es contexto, 90% de la interpretación de la foto es contexto, cuando haces este tipo de cosas, obligas a la gente a tener que ponerla en contexto, porque eso no lo puede evitar nuestra cultura. Yo no sé si hay otras culturas en donde algo no necesite contexto, pero por lo menos en la cultura occidental, que es en donde vivimos, toda imagen o todo objeto debe tener un contexto. Como aquí no lo tiene, te obliga a fabricarlo, y esa es la parte importante de esto. Técnicamente hablando, son una o dos luces, fondos oscuros, el body que en este caso creo que hay 4 o 5 bodies, y alguien dispuesto a cruzar las piernas o hacer poses muy fáciles en realidad, por eso insisto, yo prefiero las modelos que vienen del mundo del arte, del mundo del dibujo, porque son capaces de sostenerte la pose muy bien y proponerte poses, pero en este caso casi todas están dictadas por mí, tratando de enredar más la forma, ¿no? Son piernas cruzadas, son
espacios en donde la chica está doblada un poco sobre sí misma, y eso con las mallas hace que las formas crucen y hagan peripecias que hacen travesuras en la cabeza. Y eso es lo más divertido, ¿no? Las travesuras que uno puede lograr con la gente que ve. Yo creo que a muchas personas, principalmente a las mujeres, en estos tiempos en donde los movimientos feministas están pues muy latentes, hablar de exponer el cuerpo de la mujer, a lo mejor para muchas personas puede no gustar, o para otras simplemente una neutralidad, ver que es simplemente la exposición de un cuerpo humano y que tiene una expresión artística. En algún momento, en algunas entrevistas que tú has dado, has dicho que jamás has pretendido que se vea una posición de indefensión, tampoco pretendes que se vea pues a la mujer como cosificarla. En este tema, ¿tú cómo describirías esta exposición y no se malinterprete? ¿Cuál sería tu visión como artista al exponer abstracciones? En esta historia de que las mujeres vuelven a tener el poder, que no es la primera, yo soy sobreviviente del 75, donde empezó la liberación femenina. Mi madre entró en esos movimientos y yo los conocí desde entonces. Pero sí me queda claro que puede haber dudas, ¿no? O sea, y a lo mejor son dudas que son, en algunos casos, perfectamente justificadas, me queda claro. Yo creo que las chicas han sido abusadas en muchas ocasiones de muchas maneras, ¿no? O sea, tanto en el ambiente laboral como en el familiar, como en la calle. Que yo sienta que ahorita andan rebotando por el otro lado, pues sí también, pero se entiende y no queda más que apoyarlos, porque al final estas revoluciones así son, ¿no? O sea, el resorte se aprime tanto que cuando lo sueltas brinca, y un día llegará a ser lo que tiene que ser. Podremos vernos a los hombres y las mujeres como compañeros de aventuras en la vida, no como objeto del uno del otro. Más que pensar en poner un hasta aquí y decir, no, espérense, conmigo no se metan por esto, yo lo que quiero decir es dos cosas. Si alguien conoce algo más complejo que el cuerpo de una mujer para ser representado en una fotografía, que me explique, ¿no? Yo creo que es uno de los retos más interesantes que hay, porque es complejísimo. O sea, a mí me da mucha risa fotografiar hombres, que lo he hecho, es que es más fácil que pegarle un tiro al piso, ¿no? Siempre tiene que ser fuerza, tiene que ser no sé qué, virilidad. Esta historia de cómo es el hombre, no puede ser frágil, cuando lo haces así, pues entonces te critican de este lado, y si no te critican del otro. Y mira, lo que yo he llegado a la conclusión de esto es, véanlas antes de decirme algo. Yo no voy a tratar nunca de poner a una persona en una posición en la que se sienta, no importa cuál sea su sexo, en la que se sienta un objeto utilizado por alguien más. Yo lo que estoy haciendo aquí es un ejercicio de fotografía en el cual la forma del cuerpo humano es la representación del mundo que yo estoy proyectando. Y me gusta decirle el cuerpo humano sin decir el cuerpo femenino, porque no importa, sigue siendo un ser humano. Y desde ese punto de vista, yo sí estoy de acuerdo en que hay muchas reivindicaciones que hacer. Se lo decía el otro día a alguien, yo creo que el siglo XXI se ha vuelto el siglo de la venganza. Todos los que han sido oprimidos y fastidiados y juzgados están tomando las armas de alguna manera, desde el punto de vista social, desde el punto de vista radical. Uno ve a cada rato este tipo de cosas. Y no puedes dejar de darles la razón. Sin embargo, en mi caso no es la intención hacer eso, ¿no? No te estoy vendiendo el cuerpo de una chica. Estoy haciendo una fotografía de la representación de un proceso de un cuerpo, que puede ser delgado, flaco, gordo, lo que sea. A mí realmente eso no me importa, siempre y cuando tenga los volúmenes y las formas que puedan darme a mí la sensación de que la fotografía está haciendo lo que yo quiero que haga, que es dar volumen y forma. Y podrían ser hombres, pero lo que pasa es que te digo, los hombres son como más cuadraditos, entonces es mucho más complicado hacer esto. Y si no son fuertes, la gente te odia. Una mujer puede ser delicada, puede ser fuerte, puede ser poderosa, puede ser súper sexual, cosa que es muy difícil hacer en un hombre. Entonces, el cuerpo femenino es, por toda la historia del arte, si lo ves bien desde los griegos a la fecha, la base de la estética, es la base de la representación artística. Pensar que en estos momentos tenga que tener cuidado con eso, que vean las fotos antes, ¿no? Que vean las fotos y me digan, sí, es que estás cosificando, la estás haciendo como explotable. Ok, y que me expliquen por qué. Porque yo soy de una generación que no viene con ellos. Yo soy de un par de generaciones atrás de ellos. Entonces, de repente, por ejemplo, ayer que estaba en la universidad, antier que estaba en la universidad, vi una de las pintas que estaban en la Facultad de Filosofía y Letras, donde atacaban hasta sus propios compañeros, ¿no? O sea, decían es que los hombres, que no había compañeros, había explotadores, ¿no? Una cosa así. Eso me parece un poco exagerado, pero entiendo la situación. Yo no creo
que en mi trabajo la mujer se vea como un objeto sexual arrojado ahí. Yo siempre he pensado que me rehúso, porque me parece no solamente mala idea en términos morales, o sea, en términos demasiado fácil. Si tú, por ejemplo, piensas en un fotógrafo como Saudek, que es un fotógrafo siglo XX que todavía vive, él hacía cosas grotescas, bastante porno, metido en un ambiente que estaba haciendo, donde él estaba siendo perseguido por los rusos, porque pues, él vivía, me parece que en Checoslovaquia, y el tipo de fotografía que hacía en un sótano, claro, él vendía este tipo de cosas que son porno grotesco, pero caer ahí, por ejemplo, a mí no me da, ¿no? Si voy a hacer las cosas simples, cosas pequeñas, cosas con pocos recursos, el bodyscaping, el body parts son ideales para esto. Y no importa si es una mujer o es un hombre, es un pretexto para dar forma y volumen. Yo no estoy viendo aquí, no estoy vendiendo a la chica, no estoy vendiendo las posibilidades sexuales de la chica. Al contrario, creo que en mucho de mi trabajo les doy poder, porque a mí no me gustan las mujeres indefensas, porque me da por defenderlas. Y si yo las pongo en un momento de indefensión, pues las tengo que defender de mí, lo cual es un poco estúpido. Entonces lo que hago es darles todo el poder que pueda, porque eso es lo que hay que hacer con estas cosas, o eso es lo que me nace a mí, independientemente de que en este siglo la gente ya llega a excesos de decisión. Pero si alguien quiere decirme que soy un machista porque lo hago así, que me explique por qué. Y yo encantado lo reviso, porque no me gusta hacer eso, ¿no? Somos compañeros de viaje todos los seres humanos somos compañeros de viaje. Y la diferencia entre sexos es biológica, o debe ser biológica. Claro, socialmente es un desastre, pero si yo pienso que yo tengo una compañera, por ejemplo, es una compañera, no es un objeto. Es una persona con la cual yo voy a compartir cosas. Con las modelos pasa lo mismo. Son mis compañeras de viaje en estas aventuras para encontrar volúmenes y cosas. De hecho, creo que son mis primeros fans, ¿no? O sea, se ven ellas en las fotografías y a pesar de que no salen hermosas porque no se ven ellas, entienden muy bien que la fotografía es buena y también les gusta. Y participan con mucho más gusto que cuando hacen una cosa un poco más glamorosita. Y ese es parte del respeto, ¿no? Que debemos tener los unos con los otros. Por supuesto que no las cosifico. De alguna manera siempre voy a glorificar la forma humana, que me parece lo más alto en el universo, el ser humano. Y yo creo que con esta explicación ya estamos por terminar el programa. Sí, claro. Y a mí me gustaría que nos invitaras a ver esa exposición, en dónde la vamos a poder ver. Se inaugura el 27 de noviembre, pero cómo podemos, las personas que nos están escuchando, porque ahorita con la pandemia, bueno, va a ser una exposición virtual por lo pronto, en lo que abre presencialmente el Foro Contigo América. Sí, mira, los detalles de la dirección web y todo esto yo no los conozco. Sé que el Foro Contigo América tiene una página en Facebook, seguramente ahí será más fácil encontrar este tipo de información. Lo que sí sé es que va a haber, por ejemplo, una especie de transmisión en vivo durante la inauguración, una serie de cosas, pero si tienen dudas, lo que yo les puedo decir es, vayan a Facebook, busquen el Foro Contigo América y ahí estarán los detalles de todo esto. Para cerrar ya esta charla y despedirnos de este programa de Museos de México Legendario, a mí me gustaría que nos invitaras a una reflexión respecto justamente a este tema de la fotografía, el arte abstracto. Bueno, mira, yo tendría como dos niveles de discusión. El primero es el estético. Si no sabes qué vas a hacer, no importa, saca fotos. Ya irás aprendiendo qué es lo que quieres hacer. Claro, no sientas que porque sacaste la fotografía de una hormiguita caminando, ya es la gran fotografía. Habría que ver cómo está funcionando la fotografía, para lo cual, pues recomiendo que se estudie fotografía, ¿no? Es muy importante para poder juzgar una foto, que entiendas qué cosas hay que juzgar. Pero el último juez sigue siendo tú, ¿no? Que esa es la otra parte. Entonces, si te gusta la foto bien, si no te gusta la foto mal, si eres el fotógrafo y te gusta la foto más de 6 meses, estás haciendo algo mal. Porque tú tienes que odiar la última foto que sacaste. Eso que quede claro. O sea, yo no sé si puedo contagiar a alguien ciego de cómo es la luz. Pero sí puedo decirle a la gente, mira aquí. O mira allá. Y cuando mires, no veas la cédula. ¿No? Algo que me enseñó mi papá toda la vida es que el título de la pieza lo leías al final. Primero ve la pieza. Ve qué significa para ti, cómo funciona, qué hace. Y ya luego ves el final, luego ves el título que le puso el autor. 95% de las veces es sin título.
Entonces, pues es cosa tuya. ¿Cómo aprender a ver foto? Pues viendo fotos, ¿no? Yo creo que hay que agarrar autores, dependiendo de qué es lo que te gusta, si te gusta el paisaje, si te gusta, ¿cómo se llaman las personas, las cosas callejeras? Y eso, cuando traes una cámara por la vida, es lo que decides tomar. Yo me acuerdo que hay un filósofo que habla mucho de la fotografía, un tal Flusser, que dice que es una abstracción como de segundo orden, ¿no? O sea, nada de lo que está en la fotografía es real. Es lo que toma la cámara, lo que miró el tipo, etcétera, etcétera. No es el mundo, es esta parte en donde se encuadró, qué se encuadró, cómo se encuadró y cómo se disparó. Más allá de Flusser, que la fotografía tiene solamente un solo deber. Este tipo de fotografía de autor tiene un solo deber y es mentir. Es mostrar lo que quiere el autor que se muestre, no otra cosa. Y para eso, mentir es el oficio. Si algo es muy hermoso, hermosearlo más o hacerlo feo. Depende de lo que quieras hacer. El que está haciéndolo es el cuate que está disparando. Y entender cómo está disparando ese cuate es algo que vas a ver en toda su obra. Si uno ve a Jan Lubsiev, si uno ve a Ponty, si uno ve fotógrafos de ese estilo, al paisajista gringo, que era una maravilla el tipo, se me va el nombre, es como ve el mundo él. Pero no importa cómo lo presente él, es qué tomas tú de esa foto. ¿Cómo aprecias una fotografía? Llévatela en la mente, hazla tuya, di tú qué te gustaría, cómo estaría, qué es lo que no está en el cuadro. Muchas veces, por ejemplo, en retrato, la regla dice, que además es una regla venida de la pintura, por cierto, que el rostro no debe ver siempre a la cámara, sino buscar otros aspectos del mundo. Y claro, la invitación es el rostro que estás viendo, que mira hacia otro lado, algo está viendo, y el rostro y la expresión del rostro que estás viendo reflejan lo que ese rostro ve. Lo que te queda a ti es imaginar qué es. Entonces, estas son pistas de eso, ¿no? Y es lo mismo que pasa en mis fotos. Yo te doy una pista, tú desarróllala. Y si ves una foto que te gusta, la vas a desarrollar, como le pasó a mi amigo que vio la fotografía del beso y ya se aventó una historia hasta de nazis, ¿no? Y es una foto muy clara. Pero ese es el punto de una fotografía de autor. Que el que la ve, coparticipe. Entonces, siempre hay que dejar abierto eso. Pues yo te agradezco mucho tu participación en este programa, tu conocimiento y sobre todo que nos vengas a mostrar y compartir esta exposición de abstracciones que para el público que nos está escuchando se va a inaugurar el 27 de noviembre. Para más información de cómo entrar a la plataforma, puedes visitar la página de Foro Contigo América o en su momento también aquí en México Legendario estaremos publicando en nuestras redes sociales para que se mantengan atentos para entrar a esta exposición del fotógrafo mexicano Francisco Caviedes. Yo te agradezco mucho, Francisco, por estar con nosotros. A ustedes, por tener la paciencia de aguantarme. Que no sea la última vez, cierto, que no sea la última vez que estés aquí con nosotros en México Legendario. Yo encantado cuando ustedes quieran. Nos vemos la próxima semana en más de Museos de México Legendario. Yo soy Marlene Logo, en la producción Mario de la Fuente, Radio México Legendario 2020. Hasta la próxima. Museos de México Legendario. Una serie radiofónica en la que aprenderás el valor de vivir la experiencia de conocer los museos y la labor por resguardar parte del legado de la humanidad. Museos de México Legendario.